11:12 la hora en la República Argentina, momento de la primera nota que preparamos y claramente tiene que ver con este fallo, más que noticia de la semana, creo que uno de los fallos del año por sus consecuencias. Quisimos recurrir a una voz más que autorizada para ello y por eso estamos en comunicación con la doctora Fabiana Compiani. Fabiana, buenos días, un gusto estar viéndote. Hola, ¿cómo les va? Bien, muy El bien. gusto es mío, en acompañarlos hoy. Siempre un gusto tener tu palabra. Ya habíamos hablado el año pasado respecto al tema responsabilidad del productor a partir de un artículo que habías publicado, pero bueno, esto nos cambia un poco la óptica. El fallo ha trascendido en todo el mercado. De hecho, ayer por la tarde el portal Diario Judicial también lo ha publicado. Bueno, contanos cuál es tu análisis de los fundamentos por la cual una cámara de Entre Ríos, la Cámara de Gualeguaychú, considera que el productor debe ser condenado solidariamente en este reclamo de tercero. La verdad que el fallo tiene muchas aristas, ¿no? Pero si pudiera sintetizar la problemática que trasciende este fallo es una consecuencia más de las relaciones entre el derecho de consumo y el derecho de seguro. Y me animo a decir un poquito más allá, y la responsabilidad civil, porque en definitiva el fallo se apoya en la Ley de Defensa del Consumidor para entender que el productor asesor de seguros es parte de la cadena de comercialización del seguro y en consecuencia estaría inmerso en el artículo 40 de esa ley que establece un sistema de responsabilidad objetiva, solidaria, agravada, porque el hecho de la culpa del tercero que integra la cadena de comercialización no lo libera. De modo tal que al considerar que ese productor asesor de seguros está incurso en la ley porque no es profesional liberal, entonces le hace aplicable esa normativa específica. En mi opinión, desde ya que el concepto mismo de profesional liberal es un concepto de esos plus, donde en definitiva en la doctrina todavía no estamos todos tan de acuerdo en esos límites, en esos márgenes, ¿no? En general se dice que un profesional es alguien que tiene un saber científico particular, que tiene una matriculación, que está sujeto a un control estatal de esa matrícula, pero la característica liberal le agrega, según muchos, un título universitario, un control por parte de los pares, es decir, una sujeción a un código de conducta y a un tribunal de disciplina de pares. Si fuera profesional liberal, estaría dentro de los términos del Código Civil y Comercial, de la normativa especial que establece el Código Civil y Comercial en materia de responsabilidad profesional, en el artículo 1768, que es un sistema de responsabilidad por culpa. Solo excepcionalmente está en curso una responsabilidad objetiva en los casos que ha sido producido por un riesgo de una cosa que emplee el profesional en la atención de su cliente. Para completar el análisis, no tengo dudas que hay que recurrir al artículo 1709 del Código Civil, que en materia de responsabilidad civil establece una distribución de esta problemática que se presenta en el derecho moderno, y es que no todo el derecho ya está en los códigos, como sucedía en el siglo XIX, sino que hoy parte del derecho está en leyes especiales, producto de la revolución industrial, de la revolución tecnológica. Hoy es impensable que todas las situaciones jurídicas sean atrapadas por un código de fondo. De ahí la necesidad de que haya leyes especiales. De modo tal que, a mi juicio, la apelación normativa del artículo 1709 es la que debe entrar a jugar en un caso como este. Cuando existen dos normas con vocación de aplicación a la misma situación jurídica, habrá que estar a esa distribución de competencias de las leyes, y esta, a mi juicio, es clara en cuanto a la aplicación en forma preponderante de la normativa especial, tanto la imperativa como la voluntaria, digamos, como aquella en las que las partes podrían
este, eh, ejercer su derecho y darle contenido a sus obligaciones. Pero Fabiana, tengo para mí yo lo que te que quiero preguntar es... Sí, déjame terminar esto porque me parece importante señalar que en la ley 22.400 hay un sistema de responsabilidad y ese sistema de responsabilidad claramente difiere la culpabilidad del productor asesor de seguro. Es decir, hay que probar la culpa. Y esto lo fundo en que se exige la buena fe, la lealtad en la actuación, tanto en el artículo 10 como en el artículo 12, cuando se establecen las obligaciones del productor asesor de seguro. Adelante. particularmente lo que sorprende, y muchos no entendían, cómo llega el productor al juicio, porque él no es demandado por quien hace la demanda, el padre de este joven fallecido, sino que el abogado del el abogado del asegurado lo cita en los términos del artículo, bueno, en este caso es el 91 en la provincia de Entre Ríos del Código Procesal Civil y Comercial, y ahí es esta figura que muchos desconocen, ¿no? ¿Quién y en qué término puede citar a alguien que en principio es ajeno a esa situación? El actor en la demanda y el demandado al contestar la demanda, es decir, dentro del plazo para contestar la demanda, pueden citar a terceros respecto de los cuales crean que la controversia es común, de modo tal que la intervención está pedida en forma obligada, de modo tal que si el productor no hubiera comparecido, hubiera estado obligado igualmente a los resultados de la sentencia, de modo tal que una vez citado tiene que comparecer, si no se decreta su rebeldía. Y su carácter de interventor en el proceso es carácter de parte. El Código Procesal de Entre Ríos que estuvimos mirando esta semana para entender la problemática, establece una comunicabilidad, una afectación a ese tercero de los efectos de la sentencia, siempre que pedida la intervención por el demandado, en este caso, no se oponga o digamos, la acepte tácitamente, se entiende como una ampliación de la demanda en su respecto. De modo tal que procesalmente estarían cumplidos los pasos. Todavía la intervención de un productor asesor de seguro podría ser voluntaria, conforme lo establece ese código procesal en el artículo, creo que era el 87, una intervención voluntaria en los casos en que podría ser, digamos, entendido como un supuesto que según las normas de derecho sustancial, dice ese artículo 87, inciso 2, hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado. Y aquí la legitimación aparece invocada, conforme te cuento, por el artículo 40 de la ley 24.240, que se consideró aplicable a este caso. Entiendo que la discusión debería pasar por si es esencialmente así, ese régimen es aplicable al productor de asesor de seguros o no lo es. Porque si lo fuera, y atendiendo a que es exigible al productor asesor de seguros una información de la solvencia de la identidad legal, de la solvencia moral y de la solvencia material de las partes respecto al contrato que intermedia, podría caber la antijudicidad si se acredita la culpa. De modo tal que un punto a considerar no menor en este caso es razonado que no correspondería una atribución objetiva que lo convertiría en un garante del cumplimiento de las obligaciones del asegurador, habría que estar en el análisis más fino acerca de si a la época de la contratación había alguna sospecha sobre la solvencia material del asegurador. Si bien la norma de la 22.400 solo alude a la solvencia del asegurado a pedido del asegurador, la verdad es que esa extensión del deber de lealtad y de probidad, de buena fe del productor asesor de seguros lo obliga a comunicar la solvencia material de ambas partes. Pero más fino es establecer si a la época de la contratación, entiendo más de un año antes de la declaración de liquidación forzosa de la aseguradora del caso, un productor asesor de seguros podría conocer esa supuesta situación de falta de pago.
de insolvencia, Sí, o de actos que lo demuestren. en este caso lo que analizábamos es que la póliza se emitió un año antes, lo cual habría que ver en ese momento si existía algún tipo de sanción. Yo no me mediría por resultados, ¿no? Si veo lo que hoy es el resultado del mercado, lo que acaban de salir en los resultados trimestrales, compañías de primer nivel con miles de millones de pérdidas, pero extractaba un párrafo que dice, ¿no?, que el incumplimiento del deber de asesoramiento porque no informó al asegurado sobre la insolvencia de la aseguradora, entiendo que al momento de emisión de la póliza no estaba, o no recomendó cambiar de entidad aseguradora. Y hemos tenido recientemente casos de compañías que, por ejemplo, han sido sancionadas o inhibidas. Medios nos están dando una señal de que el productor automáticamente tiene que huir, lo cual agrava la situación de la compañía. Muchas veces la superintendencia no publicaba estas resoluciones con algunas sanciones de inhibición justamente para no agravar el estado de la aseguradora. Sí, los efectos de la sentencia, tal cual vos mencionás, pueden ser muy extensos, de modo tal que hasta la realidad económica obliga a actuar con prudencia en una situación como esta, porque justamente pues no puede desentenderse, ¿no?, de los efectos de las resoluciones judiciales que dicta. Y parecería entonces como que habría una situación de garantía de los productores asesores de seguro, nada menos que por un pendiente hoy en juicio en materia patrimonial de no menos de 204.000 juicios del sistema de seguros. Lo que parece realmente bueno, inviable por la extensión. Parece una situación muy compleja en la que necesariamente hay que plantear cuáles son los límites de ese deber de información que está a cargo del productor asesor de seguros, y para mí esos límites deben ser medidos de acuerdo a un principio de buena fe, de un actuar diligente, de un actuar leal, y no más allá, porque si no obligarían al productor asesor de seguros, obviamente hoy, dada la situación del mercado que exhibe en materia de seguros patrimoniales una situación negativa, a no contratar, o a Fabiana, no contratar con las primeras del mercado. Fabiana, buenos días. ¿Puede ser el productor más responsable que el organismo de control? Porque acá vemos que hay un organismo de control que percibe una tasa para, entre otras cosas, velar por el buen funcionamiento del mercado de seguros, y termina siendo el productor el último responsable del pago de la indemnización. Parece un poco insólito. Sí, sí, tal cual lo contás. Buenos días también para vos. Tal cual lo contás. Es llamativo que en las oportunidades en que los tribunales fueron llamados a considerar la responsabilidad de del Estado a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación por la omisión, por el defectuoso control de la actividad aseguradora, esa responsabilidad no fue admitida, y no fue admitida por la circunstancia de considerar que no se acreditó en el caso la relación causal entre la supuesta omisión del Estado en el control y el perjuicio sufrido en esos casos por los terceros a consecuencia del impago o de los asegurados por el impago de las indemnizaciones. La verdad que es llamativo, pero digamos, no tanto si una se pone a ver cuál es la jurisprudencia en general de los tribunales en relación a esa responsabilidad por omisión, siempre una responsabilidad mirada estrictamente, porque claro, con el diario del lunes parece claro que producida el daño, digamos, es como cantado que se produjo por la omisión, pero la verdad es que no es así, hay que acreditarlo. De modo tal que también sería muy llamativo que el intermediario fuera considerado responsable y se tuviera por probado con amplitud la relación causal cuando llamado por las mismas cuestiones a establecer esa responsabilidad del Estado se la deniega, y se la deniega reiteradamente, y lo hace la Corte desde aquel famoso caso Sorba Del Mar del Plata. en la década del 90, diciendo que no hay tal garantía del Estado
del cumplimiento de un par de años atrás, ¿no? Que fue el último caso que sacó la Corte en este mismo sentido. De modo tal que sí, es un fallo que llama a la perplejidad y que seguramente dará nuevas noticias si se recurre, ¿no?, ante los tribunales superiores de provincia y de nación. Sí, muchos preguntaban el tema precisamente de si estaba de alguna forma demandada o citada la superintendencia. Hoy incluso con el nuevo código que como que saca al Estado de lo que es la normativa del código, creo que incluso complicaría porque esto llevaría a un tema de proceso administrativo. Es decir, todavía hoy es más complicado traer a la superintendencia un caso como estos. Sí, la competencia hoy en materia de responsabilidad del Estado está en los tribunales administrativos, de contencioso administrativo federal, de modo tal que habría una competencia en razón de la materia, una incompetencia en razón de la materia para ser decidido por un tribunal Comercial. Civil y comercial, ¿no? Y es cierto que esa responsabilidad hoy se rige por la ley digamos, del Estado en relación a, bueno, obviamente a la jurisdicción de que se trate, o en este caso a la jurisdicción nacional, si es que se llama la Superintendencia de Seguros de la Nación. Pareciera que, digamos, que la cuestión, si se extiende, habría que tener cuidado también en que, a mi juicio, esa citación del productor asesor de seguros no podría ser hecha por el actor. Y no podría ser hecha porque no es considerado hoy un bystander, un consumidor de seguros. Y no lo es por la modificación que justamente introdujo la ley el nuevo Código Civil y Comercial, la ley que sanciona el nuevo Código Civil y Comercial, modifica también el artículo 1 de la ley 24.240 y limita esa interpretación que se había dado con la reforma anterior. Y lo limita en forma clara, y en los fundamentos se lee que esto es así, decidido para evitar esta interpretación extensiva, que es tan general que carece de sustancialidad, dicen los fundamentos, y entonces no podría ser considerado la víctima de un daño un consumidor de seguros expuesto a la relación de consumo entre asegurado y aseguradora. Entonces, en ese aspecto siempre hemos sostenido que carece de legitimación la víctima para impugnar el contrato de seguros, o para impugnar en este caso, o para reclamar un incumplimiento en la relación entre asegurado entre asegurado e intermediario de seguros, ¿no? No cabe duda que será seguramente también un tema de debate a consecuencia de esta sentencia, ¿no? Sin duda, y ya lo estamos viendo en los foros, así que seguiremos atentos. Desde ya que tenemos muchísimos saludos para tu persona, nosotros más que agradecidos. Seguiremos en contacto. Bueno, si ya después escribís algo, cosa que descontamos, te vamos a pedir que lo compartas para que nos sumamos a nuestro portal. De nuevo, agradecidos por haber estado hoy con nosotros y te deseamos un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias a ambos, y gracias por la comunicación. Un gustazo. Gracias, Fabiana. Buenos días.